Buenas tardes. Muy bienvenidos a la Casa de Espiritualidad San Felip Neri. Para quien no conozca, este es un espacio, ya veis físicamente, un remanso, un oasis dentro de esta ciudad de Barcelona, tan acogedora, pero a veces tan abrumante y abrumadora. Entonces, en esta isla de paz es este el propósito de esta Casa de Espiritualidad, desde donde Fundació Valors Humans y donde la organización País Conscient, que hemos organizado estas lunas del simposi, un simposi que hacemos cada año de interioridad compromesa, se celebró ya el 23 de marzo, os apuntáis fecha para el año que viene, o en todo caso ya dentro de unos meses saldrá publicado en YouTube todo el simposio. En todo caso, quedan todavía, además de esta presente luna con María Eugenia Manrique, nos queda miércoles que viene con David Fernández, presentará su libro No robarás, y el 2 de mayo una conversación entre Marco Xolema y Jordi Pigem acerca de la IA, entre paréntesis, inteligencia artificial. Una conversación muy interesante y las siguientes lunas, otra vez insisto, contando con la presente, os esperamos con mucho cariño y agradecimiento por aceptar esta invitación, hoy con mano de mujer, gracias a las manos de este magnífico hombre que es Agustín Paniker, que no tengo por qué presentaros porque le conocéis. En este espacio recordamos que la casa acoge a todo el mundo de esta manera altruista realmente, pero también realmente con unos gastos inmediatos, y entonces cualquier aportación que podáis hacer va directamente a la casa, ni a la fundación ni a ninguna organización, sino para el colectivo de las monjas filipenses, que también en su nombre y en el de Berta Meneses, maestra zen de este espacio, os damos la bienvenida y sobre todo insisto en este agradecimiento por asistir a esta invitación. Gracias y gracias Agustín, gracias María. Gracias. Bueno, muchas gracias Ana, muchas gracias. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, muy buenas tardes a todos, a todas. Estoy encantado de estar aquí con María Eugenia de nuevo, ya somos un tándem conocido, pronto iremos a hacer bolos. Y bueno, a la Casa de Espiritualidad, pues hay que agradecerle de nuevo acogernos, además ya habéis visto el lugar, lo ha dicho Ana, es ese remanso de paz. Me ha dicho mucha gente que desconocía que existía este lugar aquí y realmente es un lugar maravilloso, y las monjas que lo llevan pues son personas maravillosas. En nombre de Kairos, muchísimas gracias a Ana, de nuevo, y a País Conscient, y este simposio y los futuros, que yo también os animo a que os apuntéis, porque se hace cada año este tipo de simposios. Y bueno, mi ronda de agradecimientos, como vamos a presentar el libro de María Eugenia, al equipo que participa en todo el proceso del libro, el equipo de la editorial, aunque yo la represento, pero hay todo un grupo y algunos están dispersos por aquí, pues también quiero agradecer públicamente su trabajo, su labor y su bien hacer en la fabricación, en la distribución, en la comercialización del libro, etcétera. Y mi mayor agradecimiento, last but not least, María Eugenia, por supuesto, ella es autora ya. ¿Cuál es el quinto libro? Por lo tanto, es reincidente, es autora, y además tenemos una muy buena relación desde hace muchos años. Y bueno, pues mi agradecimiento por confiar una vez más en Kairos. Yo la voy a presentar muy brevemente, aquí tengo el mini currículum, que no lo voy a contar extenso, además muchos ya la conocéis, pero para quien no la conozca, pues María Eugenia Manrique, ella es licenciada en Bellas Artes, pero luego ha estudiado pintura tradicional china y japonesa, y además ha recibido numerosos premios, tanto en China como en Japón. Imparte clases, muchos la conocéis de las clases que hace de pintura oriental aquí en Barcelona, y es autora no solo de este libro, Mano de Mujer, que vaya, no tenemos ninguno aquí, para irlo enseñando. Ay, sí. Gracias, vale, Mano de Mujer, que es el que hoy nos convoca, pero como antes decíamos, empezamos con pintura zen,
¿Hace ya cuánto? En el 2006, la primera. 2006, o sea, vamos a hacer pronto 20 años. Luego hicimos Palabras con Corazón, no sé si sigo, sí. Arte, Naturaleza y Espiritualidad y Sabiduría de la Antigua China. Y ahora Mano de Mujer. Bueno, pues esto es lo que nos convoca y yo voy a hablar 2 minutos, porque aquí tiene que hablar María Eugenia, que luego tiene que proseguir con la firma de ejemplares, y ella siempre transita, y en la presentación ya lo he dicho, China, Japón, y hemos hecho de la pintura zen, pero de la sabiduría de la antigua China, algo más taoísta. Aquí vuelve a Japón, nos devuelve al mundo japonés con este libro, con este 5º libro. Bueno, es conocida la asociación del arte y la espiritualidad, eso yo no lo voy a descubrir a nadie, y quien haya leído a Kandinsky, bueno, es más, casi, dejadme decir, ya que tengo aquí el micro, casi que el ser humano deviene humano, o la primera manifestación, voy a hacer, le había dicho a María Eugenia que lo haría 1 minuto, hablaré 3, porque creo que es una reflexión interesante, y a propósito de un libro que tiene que ver con el arte y con la creatividad. La primera manifestación de Sapiens, sea Neandertal, o sea Sapiens, las 2 primeras, quizás lo único que nos diferencian muy levemente de nuestros primos, los bonobos y los chimpancés, que no tenemos mucha diferencia, pero si hay algo, sería la sepultura y la pintura. Son las 2 grandes expresiones de un universo simbólico ya muy complejo y que nos acompañan por lo menos desde hace 100.000 años. No es una cosa del neolítico esto. Por lo tanto, esa dimensión, esa sensibilidad espiritual casi que nos constituye como seres humanos. No es una dimensión añadida por la cultura tardíamente, sino que forma parte del proceso, al menos así lo entiendo yo, y creo que muchos antropólogos lo compartirían, forma parte del proceso de ser humanos. Por lo tanto, esta asociación de creatividad, de arte, de espiritualidad, de ritual. Yo ahora me fijaba cómo firmabas los libros personalizado con cada uno que les dedicas tu tiempo, luego con el sello, con una dedicatoria. Bueno, eso tiene ese aspecto del rito que a veces hoy en día se tiende a perder y que tiene una dimensión muy profunda también el ritual, aunque no tenga tanto prestigio como otro tipo de praxis. Ya me estoy enrollando mucho, pero bueno, siempre sirve bien para poner el terreno. Lo que es más curioso en el caso de tu libro y de este libro no es la asociación de arte y espiritualidad, sino de espiritualidad y escritura, que eso yo creo que ya es mucho más propio del mundo de Extremo Oriente, que llamamos, del mundo de China, del mundo de Japón, y es, o al menos es en esas sociedades que lo han desarrollado de una manera que no tiene parangón. El arte de la caligrafía, que deviene en Japón bueno, tú me corregirás, el Shodo, el arte de la caligrafía. Y la caligrafía no solo es una escritura, sino es una forma de estar, tiene una dimensión meditativa, ritual, creativa, espiritual, toca todos los ámbitos que yo no voy a desvelar, porque aquí quien tiene que hablarnos es ella, pero que muestra, ¿no?, esas innumerables cristalizaciones de la espiritualidad del ser humano. Y en este caso, en este libro, lo hace a través del hiragana, no sé si lo pronuncio bien, que es la escritura de las mujeres del antiguo Japón. Por lo tanto, eso le añade un plus sociológico, quizás, y un plus de la interioridad compromesa, que es el ciclo del que os hablaba Ana antes aquí. No solo es una cosa personal que hace uno consigo, sino que tiene una praxis en la sociedad y tiene una traducción en la sociedad. Bueno, yo ya acabo con esto, cediéndole la palabra a María Eugenia, que donde en ella siempre confluye estas dimensiones de la espiritualidad, la creatividad, el arte, la tradición, la sabiduría, en último término. María Eugenia es una mujer sabia, ella sí, pero además es sabia con esta naturalidad que todos los que la conocéis, con ese énfasis y capacidad divulgativa, con esa energía que siempre la
caracteriza, que entonces hace que la sabiduría sea mucho más próxima y podamos asomarnos a tu sabiduría. Bueno, María Eugenia, gracias de nuevo y muchas gracias por escucharme. Bueno, muchísimas gracias, Agustí, sobre todo por haber hablado un poco más de 2 minutos. Me la he pedido, porque cuando me dijo, ahora solo hablo 2 minutos, yo dije, ay, qué pena, porque me va a tocar a mí que ahora ha cambiado. Pero muchísimas gracias, porque tú dices que yo tengo confianza en Kairos, pero para mí ha sido muy importante la confianza desde el principio, que tuviste una confianza ciega y que fue la que nos abrió la puerta de este camino que hemos recorrido juntos y que seguimos. Y gracias también a Kairos, a la editorial, que siempre digo que es... Una vez escribí en Facebook, cuando cumplieron los 50 años, puse esta pequeña gran editorial, porque es una casa pequeña, con la grandeza. Y alguien me dijo, pero no es pequeña, es una gran editorial. Y dije, obviamente es una gran editorial. Pero lo hermoso es, y siempre pensé, no sé si aquí lo dicen, los perfumes más caros vienen en frascos pequeños, sí. ¿no? O sea, es cuando es... petit y a la buena confitura, sí, bueno, sí, esa grandeza condensada en un espacio que es una casa. Si ustedes fueran a esa editorial, es una casa cuando uno entra. Y hay un ambiente y un cariño por hacer los libros que yo agradezco muchísimo haber entrado en esa puerta y pertenecer a esa familia como lo siento. Así que gracias a todo el equipo, a las que están aquí, a Tere y a Isabel, no sé si está. No está, pero Isabel es, además que creo que empezamos muy cerca juntas con el primer libro. Y ha sido un camino hermoso y sigue siéndolo, así que gracias. Gracias también a Ana y a esta casa que nos recibe hoy, que ya he estado antes en algún taller, pero primera vez que estoy como presentando un libro, así que creo que es un espacio hermoso y yo creo que no es sencillo conservar y mantener estos espacios, así que gracias por toda esa energía que hay aquí para mantenerlo y por permitirnos estar. Y gracias a ustedes, obviamente, por venir a acompañarme, por seguirme, a las que me han ayudado, Laura, Juan José, Eva, que han sido así como, ¿qué necesitas? Así me siento yo, y han venido hasta acá trayendo, montando, y las flores, también a Carmen, o sea que yo vivo en el agradecimiento, ¿qué quieren que les diga? Cada día, porque me siento afortunada. Es cierto que me lo curro, podemos decirlo así, pero tengo respuestas positivas, y eso se agradece muchísimo, así que de todo corazón, muchísimas gracias. Y yo me hice, generalmente no apunto nada, pero hoy dije, porque después se me olvida y estoy en la casa, ay, no dije esto, ay, no dije aquello, como la lista del mercado, que cuando llegas lo que ibas a comprar se te olvidó. Pues no, a mí me pasa. Entonces, y con el tiempo me acostumbro más a apuntar porque nunca apuntaba nada. Entonces, siempre que me toca presentar un libro me doy cuenta que hasta el último momento es que empiezo a pensar que voy a hablar, pero es como reflexionar junto con ustedes. En realidad lo que yo les voy a decir son mis reflexiones. Y no sé por qué esta vez empecé a reflexionar de cómo llegué hasta aquí, ¿verdad? No solo en la parte de arte, sino en lo que es la vida, o sea, llegar a Barcelona, estar aquí, en una ciudad donde me siento parte de ella, porque siento que me ha recibido con los brazos abiertos desde el primer momento. Y claro, cuando uno viene, yo, ya muchos saben, si no lo saben, soy venezolana, y en el año 95 fue que salí de Venezuela, no estaba ni siquiera Chávez, o sea, no fue una escapada como la que muchos han hecho, pero me puse a pensar, bueno, uno viene, como muchos ahora, cuando yo llegué aquí, casi no hay venezolanos, ahora hay muchos, pero es fuerte, significativo, es importante y es un gran aprendizaje. Salir, porque yo cuando me vine, pues ya estaba formada, ya tenía 40 años más, y tenía un camino hecho en Venezuela en el arte, un arte que a lo mejor nadie de los que están aquí o muy pocos conocen, porque era un arte que no era este, digamos, llamémoslo un arte occidental, ¿verdad? Con trabajo típico de arte occidental, con trabajo a madera, instalaciones, óleos, obras grandísimas, y estaba con una galería, y estaba con un Marchand, y estaba metida en el mundo del arte, y también, afortunadamente, de la docencia,
porque si algo me define a mí, hace unos meses me preguntaron en una entrevista, me gustan las entrevistas porque me hacen pensar, y me dijo, ¿cómo te definirías tú? Y yo, ay, qué cosa, ¿cómo me defino yo? Además tiene que ser breve. Y yo decía, bueno, decir artista es que no me sale, calígrafa tampoco, sinceramente sigo aprendiendo, pero con una persona necesidad de transmitir, sí, como una docente, como una persona que yo necesito compartir desde niña, me reconozco. Entonces, eso ya lo traía. Entonces, cuando uno emprende un cambio a un lugar tan distinto, atraviesas un océano, llegas a otro lugar, y pareciera que tuvieras que empezar de cero, ¿verdad? Sin un pasado. Pero en realidad no empiezas de cero, porque traes algo. Es como una mudanza, y en una mudanza tú empiezas a decir, esto lo dejo, esto me lo llevo. Esto lo dejo, esto me lo llevo. Yo dejé la galería, dejé las exposiciones, dejé el marchand, dejé esa parte del arte. Me traje la esencia, eso no cambiaba. Me traje mi necesidad de transmitir, empecé dando clases. Yo necesito dar clases porque cuando doy clases aprendo. Si yo estoy aquí es porque doy clases. Si yo he escrito esos libros es porque doy clases. Porque mis alumnos son mis grandes maestros y me van enseñando. Entonces, eso me lo traje, o sea, eso se quedó, eso no lo te das cuenta, es inconsciente, pero te das cuenta que es lo que te mantiene. Y también me traje algo de Oriente, porque este interés por Oriente, esta necesidad de Oriente, es desde hace muchos años también, solo que iba como paralelo a mi desarrollo como artista. O sea, lo que yo tenía en las galerías, lo que yo mostraba en esa época no tenía nada que ver, porque yo empecé, cuando fui por primera vez a China, después a Japón, me metí con el sumi, que es la pintura china y japonesa. Yo no puedo desligar a Japón de China. O sea, yo sé que hay gente que hace una barrera y pone un muro, pero yo no lo puedo desligar. Entonces, yo ya tenía eso, pero era paralelo. Era como quien medita, o sea, quien hace yoga, que no está dentro de su pintura, no era lo que yo exponía ni nada, era mío, y yo iba ahí creciendo, alimentándome, sin nunca pensar que lo llegaría a enseñar. Porque si algo tengo es que cuando comienzo a aprender algo, no pienso que lo voy a enseñar. Eso viene después, por esa naturaleza que tengo necesidad de enseñar, ¿ves? Pero es cuando está muy consolidado en mí. Y cuando yo escribí el primer libro, Pintura Zen, que ya en el momento cuando lo presentamos la 4ª edición lo comenté, cómo surgió ese libro, fue así como, o sea, yo no tenía idea de cómo se escribía un libro, lo escribí y tú me dijiste que sí, y por eso aquí estamos. Pero yo cuando escribí ese libro, en el final de la introducción, me acuerdo que dije, bueno, yo reconozco que esto no es el final de una meta, esto es una estación en el camino y algo vendrá. Y por supuesto, eso que vino era que la gente me dijo, o sea, das clase, ¿verdad? Ahí está Regine, está Dolor. Y empecé a dar clases, a aprender a enseñar y a recorrer de nuevo el camino. Y tuve oportunidades maravillosas porque por aquí está Arthur, que es un amigo muy querido, lo acabo de ver pero se desapareció. Entonces, allá atrás, al último, él dirigía la Escuela de Expresión de Barcelona, una escuela Carmen Aymerich, una escuela maravillosa donde tuve la suerte, llegando a Barcelona, a hacer un posgrado, y bueno, por esas cosas me dijeron que me quedara dando clases en la misma escuela, y Arthur dirigía la escuela, había los talleres de verano, y salió el libro, él fue mi primer lector, antes de dártelo a ti, porque Arthur es lingüista, dirigía la escuela, o sea, y también está muy metido en el arte, y cuando antes de llevarte el libro a ti, yo le dije, ¿lo puedes leer? No sabía yo esto, ¿eh? No, porque yo no tenía idea, o sea, yo que tengo que hacer un libro. Yo lo había escrito y me acuerdo que él se iba del verano ahí a su finca, donde él va, y le gustan unas chucherías que le compré un frasco y le dije, te lo vas leyendo y te vas comiendo los ositos de esos de gominola. Y entonces lo leyó, ya me dio su opinión y le gustó tanto, es mi alumno ahora, o sea,
Y bueno, me abrió las puertas de la escuela. Y ahí empecé a dar las clases, que me acuerdo que eran un papel en el suelo, todo el mundo pintaba. Por aquí está Merche, que fue de las primeras alumnas de Sumie y sigue siendo alumna mía, imagínate. Entonces ahí empezó todo este camino de la escritura. Y es lo que quería decir. Cuando dejamos cosas, cuando sacamos cosas de nuestra vida, como yo saqué aquello, abrimos espacio para que algo nuevo entre. Y entró la escritura. Entró algo que venía conmigo de niña me gustaba mucho escribir y pintar, y en una presentación comenté, cuando hice el libro de Sabiduría de la Antigua China, y cuando lo estaba viendo dije, ay mira, ahora estoy haciendo como a mí me gustaba de niñita, que dije, yo fui muy mala alumna, pero a mí me ponían todos los fines de semana a hacer una redacción, y yo le hacía un dibujo, y esos eran los deberes mejores para mí. Y dije, estoy haciendo eso, estoy escribiendo, estoy haciendo, ya no son tan infantiles mis redacciones, pero estoy haciendo libros en donde pinto y escribo. Entonces, ¿cómo nos va llevando la vida? Y lo importante que es saber dejar algo, que a lo mejor pensamos que era importante, porque en su momento lo creía, y permitir que algo nuevo entre, sin esperar, porque tampoco fue así como que se fue dando, es el fluir, es el Wei Wu Wei también del taoísmo, que es hacer sin hacer. Parece que no hacía, pero si yo me mantenía fiel a lo que iba sintiendo, siguiendo mi intuición y con honestidad, se iban dando todo lo que se ha ido dando. Y las clases siempre han sido para mí muy importantes, porque luego empecé con el Sumie, así fue ganando, después empecé la caligrafía, otra cosa que me dio Barcelona y que agradezco muchísimo, porque yo empecé aquí mi camino de la caligrafía. Fue en una tiendita, aquí tengo la foto de mi maestro, que lo voy a honrar en este momento, mi primer maestro de caligrafía, cuando abran el libro, aquí está. La verdad es que este maestro estaba aquí en Barcelona, en una calle paralela, en un callejoncito que está paralelo al Carrer Princesa, cuando entras por Princesa. Y hay un callejoncito chiquitito y había una tiendita que era maravillosa. Y en esa tiendita había un letrero afuera que decía, prueba una clase de caligrafía. Y yo entré. Y yo dije, voy a probar. Hasta el día de hoy. O sea, Abiko Sensei era el maestro, es el maestro, está en Japón ahora. Y la manera de él de enseñarme, yo siempre digo, es como un personaje salido de una película de Akira Kurosawa. O sea, porque él venía con un kimono, que yo creo que parecía que había dormido con el kimono, con los pelos parados, con una cosa amarrada aquí, y siempre ponía una florecita en la mesa. Y curiosamente, porque él se fue, él nos estuvo dando clases, las clases eran particulares, yo no sabía quién más estaba estudiando, yo no sabía si tenía más alumnos. Yo iba a mi hora y ahí con él, que él no hablaba nada, estaba ya yo que era traductora y ahí íbamos. Y cuando él se fue, que yo sentí una orfandad grandísima, yo decía, ¿qué hago? No puede ser. Y me acuerdo que estaba la traductora y le digo, tú me sigues enseñando. Y ella, no, yo no soy calígrafa, me da igual, tú eres japonesa, ¿no? O sea, tú me sigues enseñando, porque sabrás más que yo. Y ella fue muy honesta, ella se apuntó. Ella había estudiado caligrafía de niña, bueno, se apuntó a una escuela con la que yo me apunté en Japón, y total que seguimos. Pero sí, cuando el maestro se fue, los tres que éramos alumnos, éramos tres, nos encontramos. O sea, como que se fue y así como, ¿dónde está uno, dónde está el otro? Para ver qué hacíamos. Yo seguí con las clases con Yayoi. Ellos ya sentían que tenían un camino hecho y siguieron por su cuenta. Pero fue curioso porque el otro día me encontré con uno de ellos, que es Yoshua Martínez Clará, no sé si vino o no, y le comenté que estaba haciendo este libro y que me había animado a hacer hiragana porque fue la primera enseñanza que me dio el maestro Abiko, hiragana. Y él me dijo, pues a nosotros no, a nosotros nos empezó enseñando los kanjis. Y yo dije, wow, pero porque a mí, claro, nos enseñaba distintos, a mí me enseñó el hiragana, empezó con el hiragana. Y
Y de esa manera también yo pude comenzar a dar clases de caligrafía. Miren, yo me considero estudiante y seré toda la vida un aprendiz de caligrafía. Por eso me cuesta decir que soy calígrafa, porque es un camino que no termina, afortunadamente, como Ítaca, no termina, porque el camino es verdaderamente la meta. Entonces, yo tenía muchas alumnas cuando ya daba clases de sumie que sabían que yo hacía caligrafía y que me decían, pero da clases de caligrafía, ¿por qué no das clases de caligrafía? Y yo decía, no, o sea, primero tengo un respeto grandísimo con todas estas artes, tan milenarias, tan distantes a nosotras, que no podemos apropiarnos de ellas como si fueran nuestras. Tenemos que acercarnos a ellas con ese mismo respeto. Entonces yo decía, no, todavía no puedo. Y ya había terminado con la escuela de Japón, había estado con diferentes maestros, o sea, ya tenía, sí, bastante camino recorrido. Pero no, había algo que decía, no, todavía no, y así pasaban 20 años, ¿no? Yo todavía no. Pero pasó que un día, y eso que yo llegué a decir, no, yo nunca daré clases de caligrafía, qué bueno acordarme de eso. Y de pronto dije, me empezó a sentir como que sí era el momento de darla, como que ya era el momento. ¿Y cómo? ¿Cómo lo hacía? Porque tengo que decirles que cuando empecé con los kanjis, primero empecé con el hiragana, hablaré un poquito de esto, pero cuando empecé con los kanjis, hay diferencia. Los kanjis es el nombre que se le da en Japón a los caracteres chinos. Lo que aquí a veces dicen letras chinas, que está muy mal dicho, letras chinas, son los caracteres chinos o kanjis. Kanji significa letra del imperio Han. Kan es Han, Ji es letras. Las letras que llegaron a través de los sutras, eso lo explico en el libro. Las escrituras sagradas, es muy hermoso. Las escrituras sagradas trajeron la caligrafía a Japón, que no existía. Pero cuando yo empecé después del hiragana a hacer los kanjis, se me hizo muy duro el camino. O sea, yo decía, ¿cómo lo voy a explicar? Y yo decía, menos mal que me empezó a enseñar el hiragana, porque así me enganché. Entonces, claro, cuando yo decido enseñar caligrafía, yo digo, pues yo voy a seguir el ejemplo de mi maestro. Yo creo que siempre les recomiendo, o sea, hay dos opciones, empiecen por la sencilla, porque eso nos da como ánimo, y cuando viene la difícil, pues ya vamos mejor de ánimo, ya vamos con mejor energía, y es importante. Pues yo dije, voy a empezar a dar clases, y tengo tiempo preparándolo, tanto tiempo que cuando empecé a preparar las clases, dije, aquí hay un libro. O sea que aquí fue distinto. Con pintura zen, después de terminar el libro, empecé a dar las clases. Aquí empecé a preparar las clases y me di cuenta que había un libro. Porque quería explicar esto. Porque es una historia hermosísima y para mí fascinante. Yo no me puedo imaginar en este momento lo que sucede. Estamos hablando en el siglo V. Japón no tenía escritura. Solo se comunicaban verbalmente con un idioma muy diferente que el chino, muy, muy distinto, fonéticamente, en todo, gramaticalmente, todo es distinto. Y le vienen los sutras a través de Corea, y además sutra creo que significa los hilos que conectan. Suturas. Sutura. O sea que para mí, y lo explico en el libro, era como un tejido espiritual que iba uniendo Oriente, un tejido hermoso. Y lo que llegan son los sutras, y ahí los japoneses se encuentran, que no sé cómo los verían, como hormiguitas en el papel, ¿no? Porque tú dices, ¿esto qué es? Esto se lee. Ahora, actualmente, para aprender chino, cuesta muchísimo. Pues aquella gente no solo estudió el chino, sino también la escritura. Y entonces empezaron a viajar mucho a China, y todo, claro, monjes, porque vino en escrituras sagradas, también en la poesía, pero es que los sutras son como poesías. Se cantan, se recitan. Y en este momento, a mí me parece fascinante cómo tuvo que haber sido ese proceso de aprendizaje, de adaptación de un idioma tan distinto. Y cuando empiezan a aprenderlo, dicen, porque claro, había un sistema de aprendizaje y estaban las mujeres cortesanas de la corte, que eran las que tenían más acceso a la educación, dicen, bueno, esta escritura, que yo les digo que más o menos tienen razón, es como muy yang,
por decir masculina, la llaman mano de hombre, ¿no? A los caracteres. Las mujeres mejor no la estudian, no la aprenden y les vetan el aprendizaje. Pero ¿ellas qué hacen? Ellas toman, hay que decir algo que yo creo que algunos conocen, la escritura china tiene diferentes estilos, esto se los pongo sencillo, a veces escribimos en molde, pero luego escribimos en cursiva, ¿verdad? Y la cursiva a veces no se entiende. La escritura china ya tenía todos esos estilos, son 5 estilos, y los japoneses recibieron esos estilos, digamos, cursivos. A partir de esos estilos cursivos, las mujeres decidieron, pues nosotros vamos a hacer nuestra escritura. Y empezaron a, yo no sé si aquí se puede ver, pero ya lo verán ustedes como van a comprar el libro algunos. Como de pronto, este que está aquí, se va transformando hasta llegar a este. ¿Se ve? Poco. Es el arte, bueno, ya lo verán, el arte de la transformación. Lo importante fue que esa es otra cosa que me hizo reflexionar este libro y me encantó. O sea, porque cuando estaba escribiendo el libro dije, wow, mira qué bien. Les dijeron que no. Tenemos terror a que nos digan que no. Cada vez que vamos a pedir algo, ay, que nos digan que sí, yo la primera, que me digan que sí, que me digan que sí. Y resulta que ellas les dijeron que no. Y me acordé cuando mi padre me dijo, tú no estudias arte. Y decirme, no estudias arte, como decir, pues yo sí estudio arte, como sea, y si tengo que trabajar, y me voy, papá, me regresas para Venezuela, porque vivía con él en Estados Unidos, yo trabajo, yo me pago, y yo estudié arte. Un no puede ser un regalo, un gran regalo, porque un no nos confronta. Y si eso que queremos, si eso es para nosotros, lo podemos lograr. Y ellas lograron transformar esa escritura y crear el único silabario, o sea, la única escritura autóctona japonesa. O sea, la demás viene de China, pero esta la crearon ellas transformando, porque toda creación es una transformación. Nadie crea de la nada, y es válido. A mí, esto lo aprendí también con Oriente, cuando estudié Bellas Artes era, no copies, ahí se parece a, y cuando te decían, claro, se parece a, y tú, claro, no es auténtico. No, todo viene de algo. No creamos de la nada, es válido, la transformación es el arte. Y ellas lo transformaron y crearon pues una escritura que es además la manera en que las personas que van a aprender japonés comienzan aprendiendo japonés. Porque es un silabario, 46 sílabas, aquí hay 48 porque hay 2 antiguas. Y ese silabario, ahí está toda la pronunciación japonesa con algunos diptongos. Esto no es un libro para aprender japonés. O sea, lo aclaro, porque claro, aquí no están los diptongos, no está, eso es mucho más complejo. Este libro tiene una parte en donde yo explico esa historia que es fascinante y además cuando lo estaba escribiendo les puedo decir que me volví loca con la historia, pero no soy historiadora y escribí un montón de cosas y luego lo vi y dije, no, esto es mucho. Y entonces quité. Y lo malo fue que lo borré, que no lo guardé, pero bueno, no, ahí está. Porque yo quería, claro, siendo con esa necesidad de transmitir, yo quería poner el método. Yo quería que alguien en algún momento, si tiene el deseo, coja un pincel y se ponga a trazar, a sentir. Porque para mí la caligrafía lo que me abrió fue un espacio de sentir que me podía llegar a lugares interiores muy profundos. El tiempo que uno pasa haciendo caligrafía es un tiempo de meditación. De hecho, esto se practica, y ahora yo empecé practicándolo, en un soporte que yo le llamo soporte mágico, que lo inventaron los chinos, que es un soporte donde tú pintas con agua y se desaparece. Entonces puedes usarlo miles de veces. Pero cuando tú pintas con agua se pone oscuro como si fuera tinta. Es la maravilla, porque es verdaderamente, ahí no queda nada. Y yo les cuento una cosa, hace unos meses se me incendió el ordenador. O sea, fuego, sí, ataque total, no sabía yo para dónde correr, lo logré apagar, tenía clase a las 10:30, eran las 6 de la mañana, y dije, me puse a hacer caligrafía en agua, y dije, ¿qué hago? Claro, podía haber meditado, pero resulta que me pongo allí y ya me voy a otro espacio, a un espacio que es un remanso de paz, porque todos tenemos dentro de nosotros ese espacio, ese remanso de paz está en nosotros, pase lo que pase.
Y yo creo que lo podemos encontrar. En esos momentos, bueno, con la caligrafía te acompaña la respiración, la postura, o sea, todo, y es lo que yo quisiera lograr transmitir. Afortunadamente ahora en mis clases, que las doy en el Centro Zen y que he hecho 2 grupos los domingos, bueno, me he encontrado con un grupo que sigue como siguiendo. Al principio es difícil, al principio les puedo decir, cuando yo empecé en caligrafía llevaba 3, 4 años, además con Japón, sobre todo me pasaba cuando me tocaba pagar el año, hay que decirlo, cuando venía a pagar otra vez todo el año, más los exámenes cada tanto tiempo, era un compromiso, a lo mejor no salía por hacer el examen, y decía, ¿para qué hago esto? ¿Pero por qué hago esto? ¿Pero por qué hago esto? Pues las mejores respuestas son las que van con el silencio, cuando no hay una respuesta, cuando no hay un porqué, cuando no lo puedes encontrar. Yo creo que en ese momento el camino que hemos elegido tiene corazón. O sea, que es como decía Castaneda, seguir los caminos que tienen corazón, que fue una frase que puse en el libro de Castaneda, de Don Juan, porque creo que sí, esos caminos cuando dices, pero ¿por qué lo hago? Pero tengo que seguir y sigo, y es el corazón el que responde en silencio. Y hay que escuchar ese silencio, sin pensar ni buscar ninguna respuesta que nosotros queramos, porque generalmente cuando hacemos una pregunta nosotros ya queremos la respuesta. Es mejor escuchar ese silencio. Y bueno, a ver, déjenme ver, porque... Ay, me estoy acercando mucho el micrófono, ¿verdad? Bueno, si les hablé del tiempo de asentamiento, pues ya lo que les voy a comentar, que es para finalizar, que el libro cuando lo recibí, lo empecé a ver, tiene unos errores. Esto pasa. Y les puedo decir que al principio lo abrí y dije, ¡ay, no! Y entonces empecé a ver, bueno, no son muchos, pero hay primero una falta que para mí es importante. Aquí hay unas ilustraciones bellísimas que las hizo Rosana, que yo creo que está por aquí, Rosana, y tu hija Carmela. Tenían que estar en los créditos, fue falta mutua, o sea, se nos pasó. Tenía que estar también Nu, que me hizo esta foto, yo quería que estuviera y no está. Ya hemos hablado que estarán en las próximas. Vale, yo no sabía nada. No, tú no sabías, tú no eres... Aquí no hay culpa, aquí simplemente pasó, ya lo voy a explicar. En la siguiente edición. Sí, luego por ahí leí que hay una palabrita que dice kanjis con S, si lo leen, eso no, kanji no, las palabras japonesas no tienen plural, eso se nos escapó. Después hay una que podría decir que es más garrafal, que es la de las kataribe, las mujeres. Es que antes de que llegara la escritura, bueno, como pasó en muchas las culturas, los juglares eran los que contaban la historia y tenían que recordar todo lo que pasaba. O sea, ahí el periódico del pueblo, el que contaba todo, eran las kataribe, la mayoría mujeres. Eran las que y fueron las importantes después para transcribir, porque ellas tenían que recordar lo que había pasado para narrarlo. Y yo, pues como tengo un poco así como de dislexia, puse karatibe en vez de kataribe. Y después cuando lo leí dije, ay, bueno, pero que después también, porque a mí todo me sirve de reflexión, yo dije, pues tengan ustedes certeza que esto lo ha hecho una humana, porque ya hay una barbaridad de libros hechos por inteligencia artificial que no tendrán ni un error seguramente, porque es el sello, ¿no? Este es el sello. El sello ustedes humano. si se llevan este que tiene errores, estén muy contentos y contentas, porque me metí en internet y hay miles de libros hechos por inteligencia artificial. Hay autores de inteligencia artificial que hacen 3 libros en un mes y ya se están vendiendo en Amazon. 20 al día. Pues miren, esos libros a lo mejor pues no tienen errores, pues no tienen corazón. Eso seguro. Y el corazón es el que hace que uno con la emoción ponga Carative en vez de Cataribe. Entonces, bueno, esto es algo que también les quería compartir porque dije, bueno, tengo que comentarles que están estos fallitos, a lo mejor seguramente hay más, son los que yo he visto. Pero que cualquier cosa que tenga un error, pues es una señal de humanidad. Yo recuerdo, ya les voy a concluir con esto porque es muy bonito, de niña mi padre nos llevó a las Naciones Unidas y fuimos a hacer pues un tour. Mi padre nos llevaba y hacíamos tour por las Naciones Unidas. Y había, yo me acuerdo, esto me acuerdo perfecto, hasta el lugar, era como un balcón que abajo había otro piso, pero había como una triple altura, o sea, eran estas cosas inmensas, y había un tapiz
impresionante, no sé qué país del Medio Oriente lo había regalado a las Naciones Unidas. Era un tapiz impresionante, bellísimo, pero a mí lo que se me quedó fue lo que dijo la guía. Dijo, este tapiz tiene un error. ¿Tú lo conoces? Yo lo conozco en Benares, los que hacen las alfombras. Hacen también eso. Hacen un error. Hacen un error, porque sería una pretensión hacer algo perfecto. Y yo, que el tema de la perfección surge mucho en mis clases, porque tenemos esa fantasía de buscar algo perfecto. Y yo les voy a decir lo que para mí en este momento es la reflexión de lo que he encontrado también aprendiendo con mis alumnos y en mi trabajo, la perfección. Porque a veces muestran algo y yo lo veo, wow, sí, pero mira, aquí, aquí. Y digo, es que la perfección es aquello en donde se encuentra la armonía. Y la armonía, para mí, es cuando conviven en armonía, a lo mejor un pequeño fallo con un acierto. Entonces, a veces no convive, pero a veces es maravilloso porque aquella manchita o aquello que parecía que no, le da esa vida si entra en armonía con el otro. Y para mí esa es la perfección. Lo otro sería muy frío, lo otro sería inteligencia artificial a lo mejor, pero yo creo que se equivocan también, seguro. Entonces, yo les invito a sentir cuando ustedes hacen algo que disfrutan, cuando hacen algo en donde si nos llaman no escuchamos, ¿verdad? Esos momentos en donde entramos en nosotros y abrir espacios para que pueda llegar todo lo que nos espera en este maravilloso universo. Gracias. Muy bien. Bueno, ahora abrimos un espacio, ¿no? Antes, vale, si vale, alguien, si alguien... porque como yo ya los iba a mandar a comer no. y a firmar aquí. Bueno, no vamos mal de tiempo, tenemos 5 o 10 minutos para abrir un pequeño diálogo, si alguien tiene alguna pregunta, alguna reflexión que pediría que no fuese muy extensa, antes de que María Eugenia acabe su proceso de firmas y luego ella, que siempre, y aquí tengo que hacer un mea culpa, ella siempre trae algo para picar, mea culpa porque me dijo, voy a traer un poco de cava, y yo le dije, no sé, mis fijaciones, dije, hombre, no, porque esto es un monasterio, aquí no se trae, vamos, y sí, claro, aquí se bebe vino y se bebe cava, pero ella me hizo caso y ha traído frutas, agua, todo. Zumo de manzana, zumos, bueno, imagínense que es cava, ¿no? Sí. Total, ¿no viene de la sidra, no sé, por ahí? Sí, sí. Bueno, sidra, digamos, así. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, reflexión, comentario. Mientras la van pensando, os recuerdo una vez más que hoy con esta luna nos quedan todavía 2 lunas más, que es la de miércoles que viene con David Fernández y el día 2 de mayo sobre la inteligencia artificial con Jordi Pigem y Marco Schorlemer. Será 2 de mayo, un momento muy, muy interesante por ambas personas, por sus conocimientos y por su manera de ser. Lanzo yo la primera pregunta, María Eugenia. Sí. Mira, mi pregunta es, en el momento que estás haciendo esas caligrafías, nosotros las disfrutamos a través de la vista. ¿Podemos suponer que en tu caso la vista también está haciendo el público y nace de la danza de tu mano? A ver, yo te diría, estoy intentando visualizar cuando pinto. Lo que recibe mi vista es como también una sorpresa de lo que va saliendo. En realidad hay una conexión. Mi mano se trata de la energía, trabajas con la energía, que lo explico aquí, el ki, que ya se llama, y la energía va llegando al brazo, el pincel es parte de ti.
Pero no se tiene que pretender desde el principio. Yo tuve una vez una alumna que me decía, es que no siento el pincel parte de mí. No buscamos nada, no se pretende nada. Llega un momento en que te das cuenta que vas solo y aparecen los trazos que voy haciendo. Entonces mi vista no pretende ser la vista del público en ningún momento. Es como una experiencia, además es una experiencia muy íntima. Si hay algo que no comenté y que voy a aprovechar como me preguntas de lo del trazo, y gracias, es decir que algo que también aprendí en el camino de la caligrafía y que me gustó muchísimo y que me sigue atrayendo, es que en estos estilos que se llaman, ponte un poquito para allá, para yo ver. ¿Es que hay alguien que no veo? Ah, no, ahí está, perfecta, gracias. En estos estilos que llamamos regular, semicursiva, cursiva, hay una transformación tan grande, tan impresionante, que de pronto esa palabra, ese carácter en la cursiva se transforma de tal manera que no lo reconocen ni los chinos ni los japoneses. Es una transformación total. Es el arte abstracto que Tapies se impresionó al verlo, y los informalistas, y trabajaron la abstracción a partir de ese trazo caligráfico. Pero yo al principio yo decía, pero ¿cómo él no lo entiende? Y claro, yo me fui dando cuenta que es importantísimo, porque uno es comunicación, uno comunica. Cuando queremos escribir bien, yo trato cuando hago las dedicatorias que me entiendan, pero a veces se me va la mano. Hacemos un tipo de letra, ¿verdad? Para comunicar. Nos interesa que la persona que lo va a leer y que yo misma cuando lo lea lo entienda. Pero de pronto cuando yo me lanzo a escribir y escribo con el corazón y escribo sintiendo, esa caligrafía mía se transforma a tal punto que a lo mejor la leo después de un mes y yo misma no entiendo mi letra. Porque yo creo que nos ha pasado. Si a alguien no le ha pasado, estoy un bicho raro. Pero bueno. Y también los médicos, ¿verdad? Cuando escriben y no se le entienden. Entre médicos y farmacéuticas hay un código. Entonces, pero que uno comunica, el otro expresa. Un trazo va aquí, el otro va aquí. Y es hermoso reconocer esto. Yo lo he aprendido a través de la caligrafía. Entonces, no importa entender, porque muchos maestros orientales, cuando tú quieres que te explique, ¿qué es esa letra? Y siendo un occidental menos, o sea, no preguntes, siente. Entonces, en el momento de hacer la caligrafía, pasaron muchos años hasta que yo pude hacer esa caligrafía cursiva, y todavía cuando tomo un nuevo carácter y lo voy a estudiar, tengo que estudiar regular. Es como si yo fuese a aprender a hacer una letra y empiezo por la cursiva. Yo la tengo que llevar a esa transformación a través de mí. Y estudias las cursivas de los maestros hasta que encuentras la tuya. Pero ese sentir en ese momento, te podría decir que casi ni veo. Y después las veo, y después si las veo después de varios días, las veo distintas, y a veces digo, uy, ¿cuándo hice esta? Porque no lo recuerdo. Gracias. Quien quiera hablarme, que me lo diga, le acerco el micrófono. Artur. Ahora que conocen a Artur, mira, va a hablar. Gracias. A ver, mira, no sé si es una... No sé cómo estructurar la pregunta, pero mira, va de lo siguiente, del cambio de ir a tus clases presenciales a estar online, ¿sabes? Y modo avión que dices. Bueno, entonces, ¿qué he notado yo que me ha sucedido sobre todo? Un cambio a la hora de reproducir, digamos, los diferentes dibujos que vas enviando, ¿no? Entonces, bueno, buscando la perfección, buscando el más parecerse al modelo, hasta que de pronto hubo un clic y entonces te sueltas y ahí comienzas a dar otra interpretación. Pero es vivido como casi como una traición a la profesora, ¿no? Porque dice, o sea, si me ha enviado esto, yo estoy haciendo esto. ¿Cómo? O sea, pretendes eso, pretendes... Que luego en tus comentarios son muy positivos al respecto, ¿no? Entonces, bueno, digamos que la reflexión pregunta es el miedo a la imperfección como el miedo a salirse del canon y a no seguir lo que te están enseñando. ¿Qué pasa aquí? Ahí pasa lo que dice el jardín de la semilla de mostaza, que es el antiguo manual de pintura china. Hay que aprender el método para después olvidarlo. Entonces, yo en las clases
online, al principio decía, esto no va a funcionar. Y siento que funcionan porque fíjate, por ejemplo, tú que pintas ahora en el momento que tú quieres pintar, ¿verdad? Pones tu música, te dedicas cosas que en las clases presenciales a lo mejor teníamos otra cosa, estamos allí, pero ahora hay reflexiones, siento. Entonces, por ejemplo, tú haces uno que va siguiendo aquel modelo, tratando de aprender las pinceladas, y luego haces otro, y mientras más hagas, más se transforma. Y hay un momento en que puedes dejar de ver el modelo porque ya tu mano va conociendo el camino de esos trazos y las formas. Y a veces que tanto tú como otros hacen del modelo, yo digo, ya lo han llevado a ustedes, ya lo has llevado a ti, ¿verdad? Lo has transformado. Las transformaciones han de ser pequeñas, no buscamos grandes transformaciones, pero constantes. Por eso el arte de repetir, eso fue algo que cuando empecé a estudiar, claro, yo vengo de una escuela, venía de una escuela de occidental, que era, no copies, no calques, a ver qué calcar me metía bajo el piano que nadie me viera. Y después salía con mi dibujito diciendo que lo hice yo, o sea, y que no lo descubran. Y yo llegué a China y una vez estaban en un aula calcando, y yo, y el profesor mandándolos a calcar, y yo digo, qué bien, porque calcar es divertidísimo. A ver, ¿a quién no le gusta calcar? Calcar es una pasada. Entonces, claro, y después entendí que cuando calcas, un día empecé, se los voy a poner a mis alumnos, pero tengo que explicarle todo este rollo, porque si no van a decir, aquí se calca, qué horror. Bueno, expliqué. Yo me daba cuenta que yo explicaba con palabras cómo tenía que ser la pincelada y no la pillaban. Y un día dije, bueno, calca, porque tu mano va a seguir el movimiento sin que tu mente le esté diciendo nada. Y este camino de la mente a la mano que se hace eterno y complicado y la mano no entiende lo que le dice esta y hace para otro lado, pues la mano sigue calcando. Y entonces, en caligrafía, por ejemplo, hay cantidad de ejercicios que son en ese papel de agua y calcas. Y pones el sutra del corazón, se calca. Y es increíble cómo se aprende. Y empecé a ver cómo, bueno, a partir de calcar, luego lo hacían sin calcar. Siempre les digo, pero lo que estás calcando no es tuyo, es para aprender. Y ahora lo haces sin calcar y ya la mano iba más suelta. Entonces, siempre hay una transformación, Artur, no sé si respondo un poco a tu pregunta, pero yo pienso que es importante para mí empezar por esa copia, ¿verdad? Tratando de que se parezca, pero luego permitirte transformarla. Eso es cuando tú lo sientes. Y de hecho ya les dije a algunos que les voy a mandar ejercicios así ahora, de transformarla. Pero creo que esa es la respuesta. Aprender el método para luego olvidarlo. No hay que aferrarse al método, pero no hay que vivir amarrado al método. O sea, no hay que soltarlo totalmente. Pues ya. ¿Ya? 1, 2 y 3.